Buena gente, bueno, bienvenidos a todos. Hoy lo tenemos a Juan Martín Galarraga de invitado. Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Mateo, ¿cómo va todo? Muy bien, por Bien, bien, suerte todo acá. tranquilo, ¿Qué tal ahí? por suerte. Así que nada, contento de tener un nuevo invitado, más con la trayectoria interesante que tenés y que tuviste también. Así que nada, un placer y muchas gracias por estar acá hoy. Por favor, es un placer. Bueno, ¿cómo va hoy? ¿Día de laburo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, preparando unos informes que tenemos una visita de World Rugby la semana que viene, así que tenemos que mostrar un poco cómo estamos trabajando acá en la UAR, así Mira. que trabajando en eso hoy desde casa. Y eso vos lo presentás desde el lado de lo que es el laburo con Pumitas. O, Exactamente, todo el trabajo que hacemos en la academia y cómo es el proceso de formación de jugador desde el primer año que entra a academia hasta que intentamos entregar un producto terminado en Pumas. y esto es todo por lo nuevo que se está construyendo del centro ese de. No, es algo que O ya no. viene, va mutando, digamos, vamos intentando perfeccionarnos año a año, eh, Claro. tratando de seguir cada vez más jugadores con las 5 academias que tenemos en el país y tratar de llevar un control un poquitito más organizado y periódico de los testeos, de los perfiles de los jugadores, intentando bueno, agrandar la base de jugadores y obviamente con la función principal o la misión principal de entregar jugadores a los Pumas, que es Impe- lo que nos preocupa a todos los que trabajamos en la UAR. Impecable. Che, ahora voy a indagar un poco ahí en lo que es tu rol y lo que es todo tu recorrido dentro del sistema WAR. Pero siempre me gusta arrancar, se la hago a todos los invitados, arrancar un poco de. No sé, contame cómo fue tu recorrido, cómo llegaste a la preparación física en sí, cómo llegaste al rugby. Siempre hay un denominador común, y yo me siento identificado con este, de que la mayoría de los PF, sobre todo los que llegan a alto rendimiento, son deportistas frustrados. Hablo por mí igual. Me pasó bastante, yo era jugador de rugby, jugaba al rugby, pero la realidad es que físicamente andaba bien, me entrenaba todo, pero no era muy bueno. No iba a llegar alto y bueno, el camino de alternativo fue esto y así me fui desarrollando. Pero no sé, contame un poco de vos. Muy bien, yo soy entrerriano, vine a Buenos Aires Mm, a estudiar, a jugar al rugby y a estudiar. Estudiar solo era el cuento que le hice a mi madre. Eh, Acá jugué en Pucará un tiempito, mira. que me quedaba bastante lejos, vivía en Recoleta. Después un profesor de la facultad me invitó a jugar en San Brendas, que era un club que se Mm, estaba haciendo, donde teníamos la posibilidad por ahí de trabajar en el club, trabajar en el colegio eh, y de desarrollarme también como profesional y acercarme un poco a la educación formal, a los buenos colegios, que era un poco mi idea, digamos, trabajar mm, en Buenos Aires, estudiar, jugar rugby, trabajar en un buen colegio, tratar de formarme lo mejor posible para en algún momento de mi vida tal vez volver a Concordia, a Entre Ríos y trabajar allá en mi club y demás. Obviamente la vida va cambiando, bueno, acá estamos, después de unos cuantos años, trabajando en el alto rendimiento. Pero bueno, sí, intenté jugar al mejor nivel que pude, nunca logré hacerlo al que me hubiese gustado por lesiones, por tiempo de preparación. Obviamente los profes tenemos mucho trabajo y a veces es difícil entrenarnos como mm, corresponde, así que hasta los 27, 28 creo que no me pude regalar entrenarme como realmente quería. Jugaba entre trabajos, trabajaba el sábado a la mañana en infantiles o en otro claro, lugar, vivía corriendo. Sí, la verdad que la época de jugador era un poco tormentosa, era difícil acercarse al alto rendimiento en esas condiciones. claro, Así que a los 30 decidí dejar de jugar, mm, mucho miedo a lesionarme y no poder trabajar. Así claro, que eso, más una oferta laboral concreta de algo que a mí me gustaba, me ayudaron un poco a tomar la decisión de colgar los botines. claro. ¿Y vos llegaste a lo que es el mundo de la preparación física o del estudiar el profesorado y demás?
ya sabiendo que querías ir por rendimiento deportivo? Porque explico por ahí porque hay mucha persona que nos ve de otro lado. Acá en Argentina la gran mayoría hace el trayecto del profesorado, que tiene un énfasis mucho más pedagógico, y después por ahí se inclina, hace la licenciatura o no necesariamente, pero pasa por ese primer paso. Ahora se está desarrollando un poco más. Yo tuve la suerte me fui directo a la licenciatura en actividad física y no tuve esa cuota de pedagogía. Pero muchos arrancan por la pedagogía incluso, o sea, por el profesorado y en el camino se dan cuenta. Tengo muchos amigos para un lado y para el otro. ¿A vos te pasó de arrancar y dijiste, che, yo quiero dedicarme al rendimiento? No, fui paseando. La verdad que en mi carrera, antes del alto rendimiento, lo que intenté es explorar todas las áreas de la profesión. Trabajé en gimnasio, trabajé en estética, trabajé con discapacitados, trabajé en colegio. Y de alguna manera fui tratando de encontrarle el equilibrio justo entre hacer lo que me gusta y poder vivir de la profesión. No tener que Claro. andar, viste, con manotazos de agua en otra cosa. Después de mucho buscar y hacer muchas cosas, encontré en el club, combinado con el colegio, vivir del rugby todo el tiempo, con buenas vacaciones y con un sueldo medianamente digno para vivir y poder desarrollarme. Claro. Buenas vacaciones que coincidían en el verano, así que disfrutaba, me iba de viaje con la plata que juntaba, nada, y ahí vivía medianamente bien. Claro, impecable. Che, y más allá de todo esto que me contabas, ¿vos sentís que hoy haciendo yendo para adelante, vos sentís que le das un lugar de pedagogía hoy que estás en la punta de lo que es la cúspide de lo que representa el alto rendimiento de un deporte, en este caso rugby? ¿Vos creés que le tenés un lugar destinado de lo que hiciste antes ahora? Sí, yo creo que es importante, sobre todo las habilidades blandas, más que la pedagogía. Sí, la pedagogía te da herramientas para poder acercarte, para poder explicar de alguna manera o tener más recursos a la hora de intentar generar impacto en lo que decís o de qué manera podés llegarle a alguien si no llegás. Pero más que nada, las habilidades blandas para mí es lo más importante hoy. Claro. Entonces, todo este bagaje de pedagogía, de cómo enseñar, de buscar herramientas yo creo que me ha ayudado. Sé que se puede vivir sin la parte pedagógica, que se puede aprender a enseñar de otra manera. Hoy hay otros caminos, estamos en la era de la comunicación, hay mucho, pero mucha información. El desafío grande es cómo llevarlo a cabo. Pero si vos me decís, o hace unos años yo pensaba que para mí era importante tener la parte pedagógica a la hora de contratar a alguien o incluir a alguien en mi equipo. Con el tiempo, bueno, lo que yo no, yo conozco mucha gente muy formada, pero por ir cuando recomiendo a alguien, lo que no puedo asegurar es cómo va a actuar esa persona, o bajo presión, Claro. o manejando grupo, la parte humana. La verdad que yo puedo tener una charla con vos y que me parezcas un gran profesional, pero después, ¿cómo vas a reaccionar vos bajo presión, o con un mal día, o cuando las cosas no te salen? Esa es la parte, Claro. la Sí, incógnita sí, de coincido. la profesión. Pero bueno, fui cambiando. Hoy te digo que no era tan necesario. Sí me parece en mi historial y en mi carrera algo que me ayudó mucho a acercarme al lugar donde yo quería. Claro, perfecto. Che, y haciendo también así como una retrospección en lo que fue, lo que es también, pues se sigue construyendo tu carrera. ¿Tuviste puntos de inflexión? ¿A qué voy con esto? También esta se la hago a casi todos los entrevistados. Yo creo que los puntos de inflexión, también llamado por ahí cisne negro, según hay un escritor conocido llamado Nassim Taleb, son puntos de donde se rompen los paradigmas por los cuales nos regimos, genera un cambio enorme en sí nuestro y es totalmente impredecible. ¿Okay? Entonces, a mí me pasó llevado a mi ejemplo para poder hacerme entender en la idea de yo salir de la carrera y creerme, ya está, yo soy licenciado y me llevo el mundo por delante y después llegar a trabajar en alto rendimiento. En ese momento había arrancado a trabajar en tenis
Y digo, ya está, yo acá formalmente era el que mejor formado estaba y el que más joven era, entonces generaba buena expectativa y después cuando las cosas no salían bien, si querés de la parte más del dato o del manejo y demás, yo era el que más en pelotas me quedaba. Entonces dije, che, bueno, acá no son las cosas como uno cree y eso fue un punto de inflexión de hay un montón de cosas por desarrollar así, como yo lo vi, como yo lo experimenté. ¿A vos te ha pasado y cómo conviviste con esas puntos de inflexión, crisis, baldazos de agua fría? Sí, sí que me pasó. El primero y el más obvio, familia tradicional, vine a estudiar educación física a convencer a mi mamá sobre todo de que venía a estudiar esto y que no me iba a morir de hambre en el camino. A su vez, mi mamá, que trabajó 30 años en la misma empresa, dejé un trabajo en un centro de estética que me iba muy bien, era personal trainer de algunos famosos, por trabajar en el rugby en un colegio por el 20% de la plata. Mi mamá no podía entender que yo me cambie de trabajo y Mm, menos que gane menos plata. claro. Entonces ese para mí fue un punto de inflexión de decir, che, bueno, voy a empezar a construir, a ir hacia lo que a mí me gusta o hacia donde yo quiero ir. Quiero vivir del rugby en algún momento de mi vida. Mm, Años después, la dicotomía de si trabajo de entrenador de rugby o soy preparador físico. Trabajaba con el doble rol en las juveniles de un club de primera A, primera B. Trabajaba en Urba como oficial de desarrollo, como entrenador de backs. Y me ujú. tocaba tomar un poco la decisión a ver dónde iba a tener más oportunidades o qué decisión tenía que tomar para acercarme a donde quería ir, que era el alto rendimiento. Claro, Fue ahí que decidí, bueno, creo que voy a tener más oportunidades dentro de la preparación física que en la parte de rugby, por la cantidad de entrenadores que hay, por los nombres que hay dentro de los entrenadores, y veía la preparación física como una oportunidad, un medio para acercarme a donde quería ir. Con el paso del tiempo me tocó, por ejemplo, yo trabajé 10 años en San Carlos o 9, eh, conocía mucha gente, era mi lugar de confort, habíamos hecho un montón de cosas lindas, tenía un montón de amigos y me tocó tomar la decisión de irme a un club más grande porque estaba buscando ampliar la estructura, poder trabajar con otras ideas, con otra estructura y tratar de desarrollarme profesionalmente en un desafío un poquitito más importante. Fue así que me mudé un buen día de San Carlos a Cuba y agarré un monstruo para mí, que es claro. Cuba, con una cantidad de gente impresionante, con un equipo de preparadores físicos gigantes y un club donde todo lo que vos proponés y está justificado, lo vas a tener y lo tenés que desarrollar. No hay lugar mejor para mí para desarrollarse que Cuba, porque tenés Mira, gran cantidad de profesionales, mucha materia prima, recursos humanos y recursos económicos. claro, todo completo. Sí, vos sabés que, bueno, yo jugué toda mi vida en el SIC, club muy tradicional, de top 2 que tiene herramientas todas, ahora más que nunca encima. Y yo ahora estoy a cargo de la preparación física de Zampa. El año pasado en primera A, este año en primera B. Y es un mundo completamente diferente. Y por momentos es como me gusta por ahí un poco el caos porque es bueno. Planteé, yo creo que planteamos un modelo muy robusto y va bien las cosas, pero es como aprender a manejarte, buscar el orden dentro del caos, porque no tenemos recambio, cuidar jugadores y esas cosas, desafíos tan buenos, a la vez también se vuelve complicado, pero también me gustaría el salto hacia una estructura más grande, como por ejemplo el SIC, como por ejemplo están haciendo cosas interesantes en regatas, por ejemplo, y demás. Che, y vos el salto hacia Cuba lo buscaste como una búsqueda de querer pegar ese salto para después al rugby profesional. ¿Lo viste como una vidriera en ese caso o no? No, la verdad que nunca me maté, digamos, por ir hacia donde quería ir. Sabía que había que cumplir alguna serie de pasos y destacarse en el camino Claro, para llamar la atención del alto rendimiento y que te puedan conocer. claro. Eh, Nada, simplemente lo veía como un pasito más hacia arriba en mi carrera, tratando de acercarme donde quería, pero
Sí, ya trabajaba en Urba, trabajando con San Carlos como entrenador, charlaba un poco de preparación física, estaba invitado por ahí a alguna conversación con los PF del top 12 y me iba acercando a donde quería, pero siempre fue intentar crecer. No, creo que a veces el objetivo tan marcado, digamos, de querer ir rápido a un lugar, te hace perderte algunas cosas. Yo la verdad que no reniego ni de haber trabajado ni con discapacitados, ni con infantiles, ni con juveniles, ni en San Brendan, ni en San Carlos, ni en Cuba, porque me hicieron llegar con otra parada, otra capacidad de adaptarme, otro backup, digamos, en mi formación profesional para llegar al alto rendimiento. Lamentablemente, cuando estás en un ambiente de alto rendimiento, las chances de equivocarte son mucho menos. Si vos no tenés todos esos errores, ese bagaje, digamos, viviendo diferentes experiencias en los diferentes niveles, seguramente te empieces a equivocar y no sepas cómo Claro, volver al foco o no entiendas que no todo va a salir como vos querés. Entonces, para claro. mí es súpermente importante. Hay gente que le toca llegar al alto rendimiento rápido y están súper preparados, Mm. pero yo creo que vas a hacer pasos más firmes si dentro de tu carrera pudiste lidiar con diferentes situaciones problemáticas, diferentes ambientes, te pudiste adaptar y sobre todo buscar soluciones a los problemas que tenés. Claro. Vos sabés que con uno de los invitados, Toti Gisarelli, hablábamos de esta idea de el generalista versus el especialista, el que sabe extremadamente de una cosa versus el que sabe mucho de diferentes cosas. Y llegamos a esta idea en común de que el generalista es la persona por ahí más versátil, que se adapta a más escenarios, por ahí no la va a romper tanto en un escenario específico, pero es el más adaptable y es el más sí, el que se puede moldear mejor a los diferentes escenarios, porque tiene más herramientas y va en línea con lo que vos decís. Y, che, bueno, ahora quería meter un poco en, ahora sí creo que es como la figurita destacada o por lo menos lo que se muestra, destacada de lo que es tu carrera, que lo que es el rugby profesional. Vos arrancaste, tu primera experiencia fue con Puma 7. Exactamente, en 2021 arranqué con el lindo desafío de estar en Puma 7, Mm. viviendo casi 3 años y medio con un equipo profesional. Así que Mira. tremendo, tremendo desafío para mi carrera. Sí, y encima, no, bueno, no me quiero adelantar pero encima, además de todo, Puma 7, yo porque sigo rugby y me gusta, pero hace 5 años era como que no muchos sabían quiénes estaban en Puma 7. Y hoy en día todo el mundo se volvió fanático porque el proceso que pasó de la pandemia ahora, empezaron los pibes, empezaron a ser monstruos, ganan este último año, el anterior y el anterior, estaban ganando todo, hicieron cosas increíbles y la verdad que se volvió, me imagino incluso desde tu lado, estando ahí, viviendo todo ese proceso, hasta gratificante de como ver todo ese crecimiento, porque encima viste todo el... ¿Vos enganchaste después de Juegos Olímpicos? Yo después de Tokio, sí. Sí, esto Claro. viene de un proceso grande. Fer Levy, que estuvo antes que yo, Mm, ajustó mucho las clavijas, le tocó la pandemia, pobre en el medio, que claro. no se lo deseo a nadie trabajar en pandemia con un equipo profesional, preparando un juego olímpico con todas las ansiedades que eso conlleva. Pero la verdad que viene de un proceso que hizo Fer, que me tocó continuar a mí y que hoy lo sigue Manu Padrón y sigue siendo exitoso. Realmente la Claro. construcción, o sea, no es un proceso aislado, ni Juan Galarraga tiene que ver, sí, Santi Gómez Cora y Leo Gravano son por ahí lo que conectan estos últimos 10 años o 11 años del Seven, Mm, y toda la gente que fuimos pasando por el staff, desde fisios, PFs, entrenadores y demás, van colaborando con este proceso mega exitoso que es el Seven hoy. claro. Che, y hablando, bueno, metiendo un poco en lo que es, o sea, lo que implica más allá del Seven, lo que es estructura profesional, ahora en Pumitas, antes en Puma 7. Más que todo, cuando vos llegaste, primero esto por ahí de intriga, me interesaría saber cómo.
¿Cómo llegaste a conectar ahí con WAR? ¿Cómo se te abrieron las puertas? Mira, en el 2015, 2016, hice como una pasantía de estos cursos que hay de alto rendimiento. Mm, Antes eran pasantías, ahora son cursos. Nada, duró un tiempo y demás, pero no había lugar en la estructura. En el 2021 fue el año de pandemia, me volví a anotar, ya lo lanzaron como curso de alto rendimiento, eh, como ¿pero es qué, de la ahora, UAR o de la de...? UAR, sí. Ah, mira, Me volví a anotar, yo ya era coordinador de un colegio, bueno, estaba en otra postura, porque es muy mm, difícil dedicarle o resignar 3 mañanas de tu vida laboral o 2 para ir a Casa claro, Puma o a donde esté la academia, a Honorem, a aprender de alto rendimiento y a ver cómo trabaja el sistema. Pero bueno, decidí una vez más, ya siendo PF de Cuba, de la primera y demás, intentar acercarme o estar cerca del alto rendimiento. Fue así, ese año me agarró la pandemia, obviamente me ofrecieron estar en Zoom mientras la academia de rugby funcionaba, pero bueno, después de eso pude conectar un poco con la gente que estaba ahí, viste, te volvieron a ver, che, ahí está Juan que labura en Cuba, y bueno, por suerte cuando Fer Levy decidió irse, eh, que teníamos una relación de colegas y bueno, mm, algún contacto de amistades entre medio, me llamó y me dijo, che, estamos buscando armar la estructura, yo me voy a ir, ¿te interesaría ir a una entrevista? Y bueno, fue así que me llamó claro. Santi Gómez Cora y el manager y tuvimos una charla entre varios candidatos y ellos se inclinaron para que yo esté con el equipo. Mira, tremendo. Che, y una vez que entraste en el mundo profesional, me imagino que, bueno, a mí me pasó, uno llega al mundo profesional, lo que es el alto rendimiento, con una expectativa, puede ser alta o baja, y se encuentra con una realidad que difícilmente converja en un mismo punto. ¿A vos te pasó de que la expectativa tuya, perdón, la realidad estaba por debajo de la expectativa? ¿Te encontraste con algo diferente a lo que vos esperabas dentro del sistema UAR y alto rendimiento? A ver, lo primero que me pasó fue que tenía terror a pifiar. O sea, Claro. venía de un equipo medalla de bronce en Tokio y mi gran incógnita, porque el paso del amateurismo al profesionalismo a veces es grande. Es la Mm, cantidad de horas que le tenés que dedicar, es la cantidad de horas que tenés que preparar, estar preparado, ser atractivo en la propuesta, manejar un montón de situaciones que son difíciles. Entonces, nada, lo primero que sentí es, che, tengo que estar 100% enfocado en este desafío para no pifiarla. Eso me hizo por ahí estar muy, pero muy, muy conectado con el trabajo y atento a escuchar estaba todo el día con la computadora leyendo, viendo programas de otro país, de otro deporte, del rugby league, de velocidad, de alti, de exos, tratando de revisar todo mi backup de formación para ver cómo lo aplicaba con estas bestias que tenía enfrente. claro. Pero nada, había que cambiar un poco por ahí el chip y decir, bueno, tengo tiempo para todo lo que vos pensabas antes, muchas veces no lo podías realizar porque no tenías tiempo o porque la situación problemática del club no te dejaba y tenía que todo el tiempo adaptar. Acá sí se puede seguir el plan porque tenés el tiempo y tenés la materia prima y tenés los recursos. La Claro. verdad que la UAR no tiene nada que envidiarle a ningún. Mirá que estuve en lugares, algún centro de alto rendimiento, sí, por ahí está más lindo, está más limpio, o el sintético tiene un poquitito más de calidad, pero el centro de alto rendimiento que tiene la UAR hoy no tiene nada que envidiarle a ningún centro de alto rendimiento del mundo. ¿Podemos estar mejor? Sí, vamos a tener un centro de alto rendimiento de primerísimo nivel, si Dios quiere, en 2026, 2027, pero tenías todas las herramientas para poder desarrollarte. Sí, Claro. por ahí hace falta más tecnología y demás, pero bueno, yo soy de la idea de que lo básico, muy bien hecho, nos va a llevar
bastante tiempo desarrollarlo porque muchas veces queremos medir un montón de cosas y todavía no tenemos los patrones de movimiento aceitados. O los jugadores tienen miedo a trabajar con X cantidad de peso porque su técnica no es buena y a veces nos desviamos un poco del eje central que es desarrollar jugadores en todas sus cualidades. Claro, claro, perfecto. Che, sí, vos sabés que, bueno, a mí junto con ese, te decía antes, con ese punto de quiebre me pasó de que no solo me agarró saliendo muy novato, entrando en tenis profesional, sino que ese choque que yo tuve, pensé, tenía una expectativa muy alta del alto rendimiento y además la realidad es que era mucho más alto y la exigencia era mucho más alta y fue bastante desgastante, pero creo que es algo que pasa. Y bueno, algo que te iba a preguntar, pero creo que dentro de todo me lo respondiste, de uno por ahí entra en ese estadio de, che, ¿estoy a la altura o no estoy a la altura? Como de probarse a sí mismo de si está a la altura de la situación. Che, y vos sabés que justo con esto que me decías de la actualización, o sea, de estudiar otros programas y demás, me hiciste acordar una pregunta que tenía anotada de, creo que el mundo del alto rendimiento es puramente el laburo bien práctico de cómo llevamos todo lo que nosotros aprendemos, la mejor aplicación porque por ahí el margen de error es más chico y el detalle importa más. Entonces, la cagada se paga más, la cagada se paga más cara, los errores se pagan mucho más caros, sea que esté más bajo, que esté más predispuesto a lesionarse, bla, bla, bla y demás. Entonces, creo que es un punto donde es todo lo práctico que aprendemos de la academia, pero en cierta manera es como cuesta conectar un poco esa parte de academia de teoría con práctica, de academia con campo. ¿Cómo lo viviste vos esa idea de poder llevar o trasladar lo mejor posible las herramientas que uno saca de lo que lee, de lo que aprende, hacia la práctica misma del alto rendimiento puro y hecho? Perfecto. Para mí lo que hay que hacer es ordenarse en prioridades. Claro, ¿Sí? Tratar de anotar tus objetivos o tu mantra, digamos, para cada vez que vos lo puedas revisar, ver si estás en el camino indicado. Para mí la preparación física es poner deportistas fuertes para que no se lastimen y si el plan, y que puedan seguir el plan, que el plan, si la persona que lo ideó está formado, el plan va a ser correcto y ese deportista va a mejorar. Entonces, mi primer misión era poner fuertes a los jugadores para que puedan entrenar muchas veces y no se interrumpa el proceso de adaptación o de entrenamiento. claro, Entonces, con la teoría, tratar de ver cuáles son las demandas del deporte y qué es lo que yo le tengo que poner a mi ensalada para que ese jugador salga realmente fuerte. claro, Una vez que tengo ese jugador o empiezo a desarrollar ese jugador fuerte, ver cuáles son las cosas que yo le puedo desafiar para empezar a generar esa adaptación creciente semana a semana o mes a mes o mesociclo a mesociclo. Y así lograr que no se interrumpa el proceso de entrenamiento. Dentro de esas variables tenemos un montón de variables para analizar, desde la parte fisiológica, desde la carga, desde los datos de GPS, desde el wellness, desde el readiness. Tratamos de hacerlo lo más, primero, algo que se pueda llevar a cabo siempre, por más que no tenga las herramientas, o sea, tiene que ser algo fácil de llevar a cabo. Y lo segundo, algo que puedas hacer en cualquier lugar. Digamos que el cambio de contexto, el cambio de país, el cambio de lugar, que te permita hacer tu método, tu sistema, poder replicarlo siempre y que los jugadores no sufran ningún tipo de cambio en su método porque vos estás en otra situación. Entonces, con toda esa información, el desafío es tratar de seguir ese mantra o esos objetivos de entrenamiento que vos tenés una determinada cantidad de tiempo para ver si esa adaptación que vos estás intentando generar sucede o no sucede. Evaluar, planificar, ejecutar y volver a evaluar y ver si tenés performance o no tenés performance. Básicamente, dentro de toda la teoría, bajado a la práctica y bien sencillo, esa es mi idea. Con Puma 7, mi primer año, el objetivo era educar patrones de movimiento básicos
en educarlo en movimiento de los 4 o los 5 ejercicios básicos. El segundo año que le carguen peso, el tercer año que le carguen peso y lo muevan rápido. Pero mi objetivo siempre fue llegar bien a los Juegos Olímpicos de París. En el medio sucedieron un montón de cosas alucinantes, de las Mm. cuales estoy feliz y orgulloso, pero año a año íbamos confirmando que estábamos en el camino indicado. Así armamos un método, un sistema robusto de entrenamiento que nos permite que los jugadores tengan performance cada un mes o cada 4 semanas, que era el torneo del circuito mundial de Seven. Claro. Che, y justo ahí te iba a preguntar, porque ¿qué pasa? Bueno, el Seven es de por sí es el mismo deporte, pero las demandas por lo que implica el juego es un poco más diferente hacia en cuanto al dinamismo y demás, y sobre todo el calendario. Vos en el Seven encontraste algo realmente muy diferente en cuanto a lo que es la parte de preparación física a diferencia del 15, ¿o no realmente? No, lo que cambian un poco son las dosis. La demanda es la misma, sí, por ahí tenés más sprints, Mm. las aceleraciones son un poquitito más largas, el volumen de entrenamiento o las demandas de rugby, nosotros siempre analizamos la demanda de juego y las demandas físicas. En base a eso, me siento con el entrenador y dentro de la semana, los 4 estímulos o los 3 estímulos, tratamos de meter todas las necesidades que tenemos o demandas dentro de la semana. Creo que lo que cambia por ahí entre el 15 y el 7 es la dosis y la cantidad de cosas que tenés que meter. Obviamente en el 15 hay que meter muchas más cosas y tenemos que estar en más detalle de la parte de juego, y la parte física tenemos que tratar de buscarla por ahí en un ejercicio, o no tenés tanto tiempo para hacerlo analítico porque la demanda de juego es mucho más grande. Y el 7 es un poquitito más simple, por ahí las destrezas individuales o la destreza asociada chiquitita te ayuda a desarrollar las cualidades físicas. Entonces por ahí tenés más tiempo. Si vos decís, ¿dónde es el lugar donde yo me puedo desarrollar como preparador físico y lucir? En el 7 tenés muchas más oportunidades que en el rugby 15. ¿Por qué? Porque es mucho más físico. Hay más Claro. espacio, corren más, cambian más de dirección, tienen que cubrir más espacio. Entonces es mucho más desafiante. Pero yo creo que lo que cambia en sí es la dosis, la cantidad de colisión, la cantidad de aceleración, la cantidad de cambio de dirección. En sí Claro. la preparación física, si nosotros analizamos fútbol, tiene más aceleraciones, más desplazamiento, la lucha cambia, en vez de tackle, tienen por ahí un forcejeo de cuerpo o para la posición de la pelota. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la demanda del rugby, y con todos los deportes va a cambiar la dosis, más aceleraciones, más altos, menos altos. El preparador físico es general, digamos. Después nosotros tratamos de identificar las demandas específicas del deporte y tratamos de replicarlas o trabajarlo analíticamente lo más parecido posible a lo que pasa dentro del campo de juego. Claro, claro. Impecable. Che, y entonces, mirá qué interesante. O sea, creí que iba a ir por ese lado. Pasa que yo siempre que laburé con rugby siempre fue 15. Nunca fue alguien... Es como muy particular el escenario de trabajar explícitamente con Seven. Pero claro, tiene sentido de que las cualidades atléticas toman un protagonismo mucho mayor que la habilidad técnico-táctica que puede desarrollar uno en 15. Eh, y te iba a preguntar también si, bueno, si esa transición, digamos, vos venías de rugby 15 y demás, y pasar puramente a la cepa 7, por así decir, fue un proceso, o sea, es realmente un... ¿Vos lo sentís como un deporte diferente? O sea, no sé cómo decirlo, pero como ¿lo sentiste como una transición marcada? Sí, la verdad que teníamos que darle eh, mayor influencia a los sprints, por ejemplo. Entonces empecé a ver cómo entrenaban atletas de 100 metros y Mm. después tratar de contextualizar cuántos sprints de 50, 60 metros tenían los jugadores míos y qué podía sacar del entrenamiento de atletismo al entrenamiento de rugby 7. Yo me fui por ahí, por Mm. intuición, por lectura. Lo primero que hicimos, eh,
Yo cuando entré al Seven convoqué a un colega mío y le dije, Santi, nos tenemos que sentar a ver partido de Seven un montón y anotar qué es lo que pasa. Claro. Tablet, hoja, papel, sprint, cambio de dirección, secuencia de juego de tanto, y empezás a desglosar un poco las demandas y a tratar de entender qué es lo que pasa. A nosotros nos pasaba en el Seven que nos mandaban un pibe que tenía mucha evasión, pero no tenía velocidad final. Entonces, Claro. todos los jugadores de Seven tienen que tener velocidad final porque el espacio se va a generar en la primera jugada o en la segunda fase o en la tercera fase y ese jugador tiene que tener la capacidad de correr 30, 40 metros arriba a 32 kilómetros por hora, si no lo agarran a los 2 metros que se corta. Entonces dije, bueno, tengo que desarrollar esta cualidad, poco desarrollada en el rugby, gracias a Dios, hoy estoy viendo mucho entrenamiento de velocidad, pero te soy sincero, yo antes no lo hacía porque no tenía el tiempo. Si Claro. nosotros vamos a la bibliografía, por cada 10 metros de sprint, tenemos que descansar un minuto. Entonces hacemos 50 metros, son 5 minutos de pausa. En un club no te dan No, 20 minutos para que vos hagas 4 pasadas de 50 metros. no, No sí. existe. Entonces, esa información que yo tenía del atletismo la tenía que empezar a moldar a mi entrenamiento de Sever y empezar a ver cuánto necesitaban mis jugadores para recuperarse y poder repetir un sprint dentro de los 7 minutos, cuántos sprints les entraba de 40 a 50 metros. El primer desafío fue buscar en qué distancia todos mis jugadores podían cumplir de correr arriba del 90%. Fuimos construyendo ese 90% hasta que llegamos a una meseta, digamos, de rendimiento, porque esos jugadores que nunca habían hecho velocidad empezaron a hacerlo periódicamente, mejoraron un montón y se estancaron, obviamente, porque la velocidad es una cualidad que tiene un condicionante genético muy grande. Tiene un Una vez toque. que encontramos esa velocidad máxima, más o menos Mm, 1 kilómetro por hora, empezamos a entrenarla todas las semanas arriba del 90%. claro. Progresando y regresando el manejo de las cargas para poder llegar a la competencia frescos y con esa cualidad cumplida todas las semanas. Eso fue por ahí lo que me llevó más tiempo y yo quería que Marco Moneta, que jugaba 4 o 5 minutos y salía muerto, empiece a tener más tiros y pueda hacer lo que es hoy, que juega 14 minutos y te juega por ahí los 6 partidos. Entonces, Claro. el desafío nuestro era entregarles herramientas a esos jugadores para que dentro de los 14 minutos puedan correr 3 o 4 corridas de 50 a 60 metros y después puedan ser funcional el equipo. Hay jugadores que lo hacían una vez, hay jugadores que lo hacían tres, Claro. pero siempre pensando en el sistema de juego del equipo. Che, vos sabés que, bueno, curioso con lo que habías dicho antes, el tema de mirar y estudiar toda la parte como del entrenamiento de velocistas, sin ir muy lejos, uno de los, no sé si llamarlo mejores jugadores, pero uno de los más destacados de los últimos años, por ejemplo, Carly Niles, el americano, Sí, el sí. tipo salió de track and field, era un pibe que corría rapidísimo, lo metieron a jugar y creo que tuvo un paso por el fútbol americano antes, no, no sé si me estoy confundiendo con otro, pero bueno, básicamente era eso y se lo ve mucho, se lo ve bastante en Rugby 7 a ese tema. Ahora, yendo más específico a lo que es esto que mencionás vos del entrenamiento de la velocidad, hay un tema así por ahí tocando la teoría. Nosotros sabemos que la mayoría de las lesiones se producen a altas velocidades, en porciones más extendidas de isquio y demás, son las lesiones por ahí no traumáticas más incidentes y demás. ¿Vos sentiste que fue un desafío también fuerte manejar por ese lado el hecho de, bueno, también tienen que sprintar más, tienen que esto y lo otro, pero encontrarte también con la barrera de, che, bueno, por ahí está el riesgo por ahí de pasarnos de rosca, porque no solo en la parte física vos me decís que le daba más volumen, sino también en la práctica, por ahí corregirme si no, pero no sé, en la práctica también se acumulaban sprints largos y terminaba siendo una dosificación alta. Veo igual que en el trayecto lo manejaron bien, porque revisando no hubo mucho lesionado de isquios, pero vos lo sentiste en su momento como algo, che, bueno, acá estamos medio jugando con fuego, por así decir. Sí, todo el tiempo. Obviamente el dolor de cabeza de los preparadores físicos en los 3 cuartos son los desgarros de isquio. Claro, Y si son recidivos, empieza peor todavía. Pero claro, bueno, yo lo primero que hice fue pedir ayuda a kinesiólogos, a profes amigos, che, mirá mi rutina y decime qué le falta. Y claro. empecé a ayudarme a armar
algo robusto para que esos jugadores puedan sobrevivir y prepararlo para el peor escenario posible dentro de la semana del entrenamiento para que cuando suceda esos jugadores no se lastimen. La parte de sprint, la verdad que ya estaba bastante incorporada. Yo tomé algunos riesgos de elevar la dosis. Eh, Nada, porque también lo pedía. Cuando vos te acercás al Juego Olímpico, tenés que tomar menos riesgos y Claro. buscar más performance y ya llegar con tu estructura terminada. Después del Juego Olímpico, normalmente se renuevan los equipos y ese año, que es el año este que tuvo Argentina, ahí hay otras presiones. Siempre que vos tras una cancha con alto rendimiento, tenés que ganar. Esa Sí, presión entraba. siempre está y por más que juegues por el puesto 8 por el puesto 12 hay que ganar. Eso está descontado. Pero sí podés tomar algún riesgo diferente en cuanto a la preparación ese año. Entonces yo decidí desmitificar un poco el trabajo de la fuerza y lograr que los jugadores trabajen fuerza y puedan sprintar. Mira, Eh, en mi primer gira de éxito por ahí, que salimos campeones en Vancouver, como el viaje era imposible, íbamos a Singapur y después a Vancouver con 16 horas de cambio horario. La verdad que si no teníamos performance en esa gira, no pasaba nada. claro. Santi no me iba a decir nada a mí porque ya desde el vamos habíamos planificado una gira muy pero muy compleja. Hasta en su momento pensamos de llevar un equipo a Singapur y que otro equipo viaje a Canadá porque convivir con 16 horas de cambio horario son muchos días sin Ah, dormir. tremendo. Es muy difícil. Entonces dije, bueno, vamos a probar con la fuerza. Quiero que hagan fuerza, un bloque de fuerza, hasta Mm, la semana que nos vamos y ver qué rendimiento tiene. Y gracias a claro. Dios anduvo muy bien y tuvimos performance. En Singapur salimos quinto y en Canadá salimos primero. Eso Entonces, fue 2022. 2022. Claro, sí, el primer año que ganó. Eh, Che, y vos entonces sentís empezás a que... armar tu No, sistema, perdón. así con la fuerza no me trae quilombos y me da performance. Entonces empezás a acercar Claro. a esos jugadores a, che, vamos a entrenar fuerza todas las semanas, vamos a sprintar y las vamos a descargar un poco la semana previa al torneo y vamos a andar muy bien. Entonces empezás a convencerlos un poquitito de que todas estas Legos que van poniendo a su muro realmente tienen sentido y lo va a hacer tener performance y encima no lastimarse y poder jugar muchos torneos. Che, y los jugadores, encima, más allá de esos cambios, ¿confiaban o era complicado? Pues yo sé que los jugadores de rugby, por experiencia como jugador y entrenando jugadores, se prestan mucho y como que valoran mucho la preparación física, por lo menos lo que yo experimenté, pero en tu caso particular, ¿se prestaban mucho a ese cambio o era complicado meterlo? Sí, obviamente creo que hay que ser inteligente cuando venís de un proceso exitoso, lo que tomás, los cambios tienen que ser en microdosis Claro. y empezar a convencerlos de a poquitito, poniéndoles todos los días un poquitito y ir armando tu plan. A mí me es muy difícil trabajar con el plan de otro porque yo hay un montón de cosas que mi experiencia me dicen que funcionan y creo en esas cosas y las tengo que tener. Pero sí, me senté con Fer, que era el PF que estaba antes, y Claro. dije, bueno, mostrame cómo trabajás. Eh, Estoy sumamente agradecido con él, con todo lo que me mostró, me ayudó, me enseñó y empecé a construir mi Lego y, decir, y enseñarles a los jugadores qué era lo que era importante para mí, para que ellos tengan performance. El Claro. jugador de rugby, como decís, está muy predispuesto, pero bueno, hoy por hoy el deportista con tanta información no compra pescado podrido. Entonces, todo lo que No, vos le bien. expliques tiene que estar fundamentado y es el día de hoy que Santi Brafel me manda un reel de Instagram donde diciéndoles un jugador de Francia o un jugador de fútbol americano que había que hacer esto para tener performance en la velocidad. Y Claro. eso te da satisfacción, porque vos le diste un mensaje, los intentaste convencer, tuvieron performance y después lo encuentran en otro lado si lo ven replicado. Realmente eso es muy lindo, pero para mí es sumamente importante cuando no tenés algo, hay que ser humilde, buscar ayuda, Mm. entender que el que estuvo trabajando antes logró un montón de cosas, ver qué puedes sacar de ese, charlar con colegas, ver cómo lo están haciendo y ver qué le puedes agregar vos a tu plan y sobre todo ser generoso con el que te da información. Si Mm. vos lograste o tenés algo que te funciona, ser generoso y poder contarlo. Después, el desafío está en cómo lo adapte la persona que se lo contás o el que lo escucha o que lo tiene enfrente, pero esa parte me parece importante. Tener Claro. buena información
y lograr transmitírsela a los jugadores lo mejor posible. Che, y hablando un poco de lo que vos me decís, de la información, tener buena información, transmitirla, me da pie a meterme un poco más ahí de que, bueno, el mundo del alto rendimiento, lo que tiene a facilidad del amateurismo es la disponibilidad, sea mucha o sea poca, de tecnología deportiva. Y hoy creo que estamos en un boom de que la tecnología deportiva, encoder, GPS está mucho más al alcance que antes. Eh, y veo mucho ahora sobre de que, bueno, la idea de los datos, la información, la data. ¿Vos hasta qué punto crees que, no sé si está planteada de la mejor manera, pero hasta qué punto crees que la información, los datos que nosotros podemos obtener mediante tecnología pueden marcar la diferencia o no? No sé si me expliqué con la pregunta. Está perfecto. Retomo algo que dijiste. Yo soy de esos generalistas que Claro, sé o intenta saber un montón de todo y pido ayuda a especialistas. claro, Porque yo, como estuve en muchos niveles, me considero que tengo el contexto necesario para poder aplicar y entender esos datos. Un poco mi experiencia charlando con colegas es que en el mundo se está llenando de Sport Science, tal cual. jóvenes con mucha formación, pero faltan PF de campo. Si vos te pones a analizar, el PF de Nick Hill, el PF de los All Blacks, tiene casi 65 años. Sí, Y en Nueva Zelanda no hay PF de campo, hay un montón de Sport Science. sí, Entonces, la data me parece alucinante, pero si vos no sabés cómo aplicarla, está frito. Si no lográs convencer al entrenador y ayudarlo a que tome mejores decisiones, involucrarte en el deporte y trabajar en conjunto con la parte técnica, estás en una dificultad. claro. Y si no entendés la data o no buscas ayuda para poder entenderla y generar impacto en los informes que vos haces y en tus deportistas, también estás en un problema grande. La verdad que todos necesitamos de todos. Es difícil ser especialista en todo, Mm, por eso yo creo que hay que armar equipos y hoy por hoy, para mí en el alto rendimiento, tiene que haber una cabeza que tenga contexto y que sea generalista y sepa un poco de todo. Tiene que haber un Sport Science que maneje datos. Tiene que haber un especialista en vuelta en campo y lesionados. Un especialista en fuerza y un especialista en campo. O el claro. generalista hace las veces del especialista en campo y es el que lleva al equipo, que por ahí tiene otra experiencia y maneja muy bien el equipo y a los entrenadores y todos los otros le hacen de soporte. Pero para mí es sumamente importante el trabajo interdisciplinario dentro de nuestra área de preparación física o alto rendimiento. Claro. Vos sabés que yo estuve un año viviendo en Australia, en Perth, y estuve haciendo una maestría y habían muchos chicos que iban a hacer doctorado y por un tema de pasantía que te pedía el doctorado, laburaban en el Instituto de Deporte de Western Australia, que laburaba a la par con Western Force. Y conocí mucho pibe de doctorado que había tenido un recorrido como Strength and Conditioning, o sea, entrenador de fuerza y demás, y que se había metido tanto en la parte de Sport Science, lo cual a mí me encanta y me parece fascinante, y estaban, o sea, tenían por ahí un rol ahí como Sport Scientist que analizaban los datos todo perfecto, todo con la tecnología, todo bárbaro, pero después a la hora como de aplicar en base a un contexto, quedaban como muy en pelotas. Pero bueno, yo creo que ahí es un comentario más que todo. Yo creo ahí lo que veía en esa estructura es que ellos tenían, como así decir, el tupé o el pro de tener gente especializada en cada departamento y bueno, esa persona era un crack analizando datos y después, bueno, era un burro por ahí aplicándolo, pero el tipo cerraba sus responsabilidades ahí. Era bastante interesante y bastante impresionante por ahí, impresionante, bastante, qué sé yo, muy lindo de ver que todo lo que pasaba ahí dentro. Che, y te quería preguntar ahora el tema de, volviendo un poco antes a lo que hablamos, de esta idea de la diferencia, si bien es el mismo deporte, pero no, el rugby 7 versus rugby 15, ¿vos sentías que el manejo del calendario deportivo era más cómodo, mejor, era más complicado, era más desafiante? Porque
por lo menos de mi lado lo que veo en San Patricio, y se ve, bueno, lo verás en Top 12, que compiten todos los fines de semana a lo largo de, son 25 o 26 partidos, y jugás playoffs más o menos, y es muy largo, es duro. Lo bueno que tiene el Seven, por lo menos viéndolo de afuera como un outsider, es que las competencias están un poco más disipadas, tenés por ahí un periodo más de que recuperen, que entrenen y demás. Vos lo veías como un escenario más fácil, más difícil, más desafiante, más difícil de apostar, ¿o no? Eh, uf, en el alto rendimiento todos los escenarios son complicados, lamentablemente. Ahora fui a Pumitas al Rugby Championship y jugamos cada 5 días. Nunca en mi vida había preparado un equipo que compita cada 5 días, así que me encontré con otro desafío enorme. El calendario de Seven ocupaba mucho tiempo en mi mente, analizarlo, ver cómo llegar, cuántos días tenemos que viajar. El staff de Seven es muy chiquitito Claro, por y eso. somos 5, entonces entre esas 5 personas tenés que tomar un montón de decisiones para que el equipo llegue de la mejor manera posible. Traté de estudiar, hay muy poca información sobre el Seven porque es tan duro el calendario. eh, para tu vida extra rugby, para tu familia, para tus amigos, para tu Sí, novia, para tus estudios, para tus otros trabajos, porque lamentablemente no puedes vivir solamente de eso, claro. eh, en el mundo, no es solo acá en Argentina. Sí, sí. Eh, que nadie está mucho tiempo con un equipo de Seven, nadie escribe sobre Seven. Entonces, Claro, sí, sí. eh, yo hice una tesis sobre las demandas del Rugby 7. Mira. Mi antecedente histórico más cercano era del 2015. En el medio había algún francés que escribió sobre el jet lag y la demanda psicológica de los viajes y demás, pero la Mm, información es muy salteada, entonces no había información o antecedentes históricos para poder armar o poder anclarme en la ciencia sobre el manejo de cargas en este tipo de calendarios. Así que lo que fuimos armando con prueba y error, que puede haber pocos errores, un método, un calendario, una manera de entrenar robusta para nuestro Puma 7. Después de mucho tiempo con estos dobles torneos, logramos convencer a la parte técnica y como staff tomamos la decisión de la segunda semana dedicar gran parte de la semana en recuperarnos y no tanto en entrenar. Entrenar haciendo video, con carga de análisis de video uno a uno, con entrenamiento de análisis de video grupal, con recuperar, hacer entrenamiento de la fuerza, mucho recovery para llegar mejor al segundo torneo. Y eso nos empezó a dar muchos resultados, porque nos empezó a ir muy bien en la segunda semana de competencia. claro. Eso fue un poco del resultado de analizar el contexto, empezar a ver qué hacen otros equipos y tratar de buscar cuál es el mejor escenario para tu equipo. Porque los neozelandeses son diferentes, los fiyianos son diferentes, los españoles son diferentes. Todos esos equipos tuvieron performance con un plan diferente. Nosotros, como argentinos, como latinos, como jugadores semiprofesionales, tratamos de contextualizar nuestro escenario, nuestro universo, que son nuestros 15 jugadores, 14 jugadores que viajan, y armar el mejor escenario posible para nuestros jugadores. Claro. Che, y ahora metiéndome un poco en Pumitas. eh, Ahí también lo que me da intriga es cómo sentís el manejo, porque siento que es desafiante no solo lo que me decís, lo del Rugby Championship, que compitieron bastante seguido. Hay un chico donde yo trabajo en Zampa, que es el utilero, Manda, Juancito. un crack. No, me contó un poco ya me había contado el año pasado lo que fue el Championship y bueno, es bastante demandante. Pero más allá de eso me da intriga, como ahora pasaste a estar en el otro polo en sentido de la disponibilidad de los jugadores. Vos en el Seven más o menos que los tenés todo el año y estás al tanto de todo lo que van haciendo porque los de Seven, los principales, están en Seven y no hacen otra cosa que el Seven. Exactamente. Me imagino, y ahora en esta pregunta es, ¿cómo se manejan más o menos o qué metodología pueden bajar ustedes para el manejo de pumitas que los tienen, no sé cuánto tiempo lo tienen concentrado, ponele ahora que tuvieron Championship y bueno, van para el Mundial,
pero después tienen como lagunas de tiempo donde no saben mucho y también los tienen fuera de control. Entonces, me imagino ahí que el recibimiento es más caótico con lo que te encontrás, con lo que puedes producir y demás. Sí, mucho. La UAR tiene un sistema que funciona y funciona bastante bien. Mm, Hoy justo charlaba con el PF de los Pumas y analizábamos un poco la data y el armado de los perfiles. Y cada vez que le mostramos a alguien toda la información que tiene la UAR de otros deportes, realmente nos dicen, che, ustedes lo que tienen acá es oro. Hay data de los últimos, creo que del 2015 para acá, testeos periódicos de muchos jugadores que Nico Sánchez, que jugaron mirá, alto rendimiento de verdad, que jugaron 3 mundiales. Y tenemos un sistema que funciona. Lo difícil es pulirlo y sobre todo pulirlo sin recursos económicos. claro. Pumita no se junta más porque los recursos económicos son finitos. Pero bueno, nosotros tenemos 5 centros de alto rendimiento, uno en Mm, Mendoza, uno en Córdoba, uno en Tucumán, uno en Rosario y uno en Buenos Aires. mm, Esos equipos tienen un plan de desarrollo a largo plazo, es decir, nosotros agarramos chicos de 17 años, más o menos tenemos 240 jugadores. mierda, Esos jugadores los hacemos pasar por diferentes estadios, tratando de que progresen todos los años o todo el tiempo, con el objetivo fin de formar jugadores para los Pumas. Cada claro. academia tiene como misión poner jugadores en Pumitas. Cada staff de Pumitas tiene como misión promover jugadores para los Pumas y así se va haciendo una pirámide. Cada uno trabaja para cumplir sus objetivos. Yo hoy por hoy soy el coordinador de esas 5 academias, es decir, viajo por el país cuando no estoy con Pumitas concentrados, intentando de mejorar o pulir ese plan que tenemos. Nosotros Claro. planificamos desde la dirección de las academias el entrenamiento semanal, y tratamos después de darle herramientas a los preparadores físicos de los centros. Tanto en cada centro tenemos un kinesiólogo, un entrenador, un nutricionista, un médico, un preparador físico. Tratar de darles herramientas a esas academias para que hagan un seguimiento exhaustivo del jugador, del desarrollo, y que dentro de esos 2 años que están en la academia, antes de llegar a Pumita, le agreguen a ese jugador un montón de información y le demos herramientas para que llegue preparado al Mundial. Después del Mundial del M20, el destino puede ser o franquicias o Pumas. Claro. Y esos 2 años siguientes seguimos poniéndole información y desarrollando ese jugador para que llegue a los Pumas un producto terminado. La verdad que es súper desafiante, es muy difícil trabajar con Pumitas porque los tenés muy pocos días y te Claro. vienen un montón de jugadores y se te escapan. Por eso a veces nos agarramos del dato crudo, del Mm, testeo y número para ver si el jugador mejora. Nosotros el jugador lo tenemos durante 2 años y hacemos un seguimiento de la mejora. A mí no me gustan mucho los perfiles, el rojo, amarillo y verde, mm, porque lo que nosotros miramos es si el jugador progresa o no progresa. Si nosotros tenemos un jugador que está verde pero nunca más avanzó, en algún momento se va a estancar. En cambio, si el claro. jugador tiene la posibilidad de mejorar, en algún momento lo vamos a poder pasar y va a ir adquiriendo diferentes herramientas como jugador. Pero lo que hacemos es guiar ese proceso y controlarlo para Sí. tener mejores Bien. resultados. Claro. Che, y a raíz de esto que decís, y ya con esta ya cierro, que esta se le dice también un par que, bueno, están o estuvieron en el alto rendimiento, de que, bueno, y vuelvo a lo que decía antes, de que la tecnología va apareciendo cada vez más y cada vez más, y la tecnología, la realidad es que nos da herramientas, pero vos ahí en el alto rendimiento, vos lo ves como una herramienta indispensable, por así decir, donde no sé si que sin la tecnología, sin un GPS, un encoder, una plataforma, no es que el proceso muera, pero vos creés que sin la tecnología hace a un proceso más de mierda o no. No, la tecnología ayuda, pero no nos tenemos que olvidar. Yo la otra vez no andaba los GPS, no andaba la antena. Mm, No, que no hay GPS. Llevo 15 años laburando sin y 3 con. claro. Yo sé cómo manejar un equipo. Entonces Mm, mi experiencia me hace que lo pueda llevar a cabo. Obviamente la tecnología y la información me hace mejor profesional, me ayuda a tomar mejores decisiones y sobre todo me ayuda
a ayudar que el entrenador tome mejores decisiones en lo que es su Claro. sistema de entrenamiento, su selección de ejercicios. Poner en estos 6 meses que estoy con Pumitas, nos enfocamos en generar una estructura de entrenamiento, en tener un método de entrenamiento, en ver qué ejercicios nos dan intensidad, qué ejercicios nos dan volumen, qué ejercicios nos dan contacto. Mm, Yo quería llegar a esta competencia del Rugby Championship con un sistema ya probado mm, y después le pones, elegís el mismo ejercicio, lo haces 12 minutos y si querés carga media lo haces 7 y si querés carga baja lo haces 5. Pero ese claro. ejercicio ya nos da alta intensidad, cantidad de contactos. Es un poco como la periodización táctica del fútbol. Sí, sí, Con el perfecto. GPS empezamos a elegir qué ejercicios cumplen con las demandas que nosotros queremos. Y en base a eso empezamos a armar la ensalada. Okay. Hoy entrenamiento de media, tenemos que tener un poquitito de esto, un poquitito de contacto, un poquitito de unidades y un poquitito de juego de alta intensidad. Tenemos este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Día de baja, bueno, lo de alta intensidad tiene que ser baja, le bajás el tiempo, pones más gente, le alargás la pausa, va manipulando los diferentes factores para poder Mm, manipular la carga. Sí, la tecnología es ciencia, la tecnología es sabiduría, pero no tenemos que olvidar de lo básico. sí. Lo básico muy bien hecho y después si le podemos poner condimentos y fundamentos científicos mucho mejor. Vos sabés que hablaba con la entrevista que le hice a Leandro Carbone, me decía que si la tecnología no te soluciona un problema, pasa a ser parte del problema. Me quedo con esa frase que, claro, no te salva, pero o sea, si es útil, puede ayudarte un montón, pero si no, es más un estorbo. Che, y bueno, justo con lo que me dijiste, esta última me quedó ahí picando de en función de lo que vos me decías, de un día de alta hacen esto, un día de baja esto, en el proceso y en el alto rendimiento de rugby, ¿les cuesta congeniar tareas con el departamento más de rugby, por así decir, departamento? O sea, les cuesta de, che, mirá, hoy los pies están cagados a palos, conviene más un día de baja y cuesta a ellos que cedan como que, bueno, un día vamos a de rugby vamos a hacer un entrenamiento más de baja intensidad, menos golpes y eso lo otro, o no tanto. Porque a mí, por ejemplo, me pasa en el club donde trabajo, de que en función de la data objetiva que nosotros tenemos, nosotros reducimos un poco la carga y sea en la forma que sea, pero por ahí a veces, si la parte de rugby no va tan en línea con lo que nosotros recomendamos, a veces como que te estorba un poco el proceso, te lo ensucia, porque vos decís, che, bueno, bajo la carga de sprint, che, al head coach, bueno, jueguen en espacio más reducido por esto y lo otro, pero sigan manteniendo estas cosas por un tema de reducir las velocidades en largas distancias y demás, y por ahí hacen lo opuesto, y entonces te entorpece, entonces vos tenés que dar más pasos hacia atrás y se empieza a armar un quilombo. ¿Pasa por ahí en alto rendimiento y en sistema WAR o la verdad que van bastante bien de la mano? Mate, si conoces a alguien que no tenga, un PF que no tenga ese quilombo, pasame el número, Sí, lo llamo y que me explique. Ah, es el issue, el quilombo más grande que tenemos todos los PFs. Lo sí, que pasa un poco acá a nivel selección es que todos los entrenadores son muy buenos y a claro, diferencia del club, normalmente la carga o el entrenamiento tiene mucha calidad y siempre está a tope. claro, Nosotros acá por ahí tenemos que controlar la carga y en el club por ahí la tenés que construir o pedirle que use más espacio o que repita más o que manipule las pausas. claro, Acá por ahí el PF tiene que frenar un poquitito más que empujar. claro, Eh, pero bueno, nada, el manejo de la carga en los dos escenarios, cuando tenés que frenar o cuando tenés que empujar, siempre es complejo. claro, Pero si nosotros tenemos herramientas y estamos organizados en las tareas y podemos mostrar una data de, no sé, un bloque de juego de 8 minutos con secuencia de 1 minuto, nos da tal resultado en lo que es intensidad, va a ser mucho más fácil el manejo de carga. Nosotros en Pumitas ahora analizamos el ball in play, vimos la secuencia que más frecuencias se dan y los días de alta manejamos las frecuencias de zona de gestación y los días de baja usamos las secuencias de zona de definición y salida de campo propio. Y claro, con eso logramos que el entrenador entienda que cuando queremos correr mucho es zona de gestación entre 22 y 22 y tenemos que hacer muchas fases y los jueves o los días de baja
hacemos salida de campo propio, son dos fases y juego con el pie, o zona de definición que es de 22 en gol y la secuencia dura muy poquitito tiempo. Entonces lo organizamos un Claro, poquito. Sí, todos los escenarios son diferentes. Yo charlo sí, a veces con obvio. el de fútbol y lo tienen un poquitito más estandarizados. Ahora Mm. perdiste tres partidos y el entrenador te mira y te dice, che, o Claro, sea, sí. apretemos. Y a veces hay que resignar y apretar porque, bueno, sobre todo en el Claro. fútbol, que si no ganaste cinco partidos, tu vida pasa a ser una tortura porque te estás por quedar sin laburo. Sí, corre peligro directamente. Exactamente, entonces hay que ser lo suficientemente flexible para entender el contexto Mm. y sobre todo adaptarse a la situación que tenés enfrente. No siempre podemos ganar, no siempre va a pasar lo que nosotros queremos, sí tenemos que tratar de controlar o de ayudar a que entiendan que la subida y la bajada de la carga nos va a dar performance y si siempre estamos o muy abajo o muy arriba, no vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Claro. Che, bueno, nada, ya vamos cerrando por hoy. La verdad que, recapitulando, me parece, siempre agradezco mucho a los invitados que se prestan a esto. La verdad que para mí, como algo propio, es algo que realmente me divierte mucho para salir un poco de lo que hago siempre todos los días y aprecio mucho lo que cada uno trae para compartir. La verdad que me pareció muy buena la charla, siempre es muy enriquecedor y no, la verdad que me gustó mucho, así que nada, agradecerte, muchas gracias por la predisposición y la verdad que muy bueno todo, tenés muy buenas cosas por contar, así que Bueno, gracias. gracias a vos por tenerme en cuenta. Nada, yo miro todo, lo veo en las redes, me interesan mucho las cosas que suben. Eh, tomo cosas que suben ustedes, digo ustedes, los de tu camada, que me parecen, viste, pibes muy interesantes. Así que Mm. nada, siempre está bueno aprender un poquitito de todos, de los viejos que manejaban equipos y eran líderes natos, de los que estamos en el medio, de los más jóvenes. Siempre está bueno aprender de los demás para ir formando un poco tu manera de trabajar. Bueno, Así que para mí siempre es importante también contar, siempre muestro todo lo que tengo, no oculto información, por ahí no me gustan tanto las redes o me da un poco de vergüenza, pero nada, siempre es lindo compartir con colegas y a mí me ayudaron en su momento y el que le sirva escuchar esta charla y pueda tomar algo, bienvenido sea. bueno, me alegro que te haya gustado y te haya, sobre todo también del lado de contar, que también te haya aportado y divertido. Pero bueno, a la gente que está escuchando, que esté atento porque también se vienen más capítulos por delante. Y bueno, y nos vemos en una próxima. Muy bien.